Historias de Venezuela. Gladys en Éxitos. Vamos con el profesor Fernando Aponte. Es abogado, egresado de la UCB, pero también es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima y es docente de la Universidad Católica Andrés Bello. Con él vamos a revisar esos gobiernos que sí han sido efectivos, o por lo menos algo efectivo. Que parte de esas promesas, o buena parte de las promesas que ofrecieron en campaña, por ejemplo, las cumplieron en temas como infraestructura y economía. Buenas tardes, bienvenido, profesor Aponte. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Ciertamente es uno de esos temas que causa algo de polémica porque depende mucho de cómo llamamos nosotros a un gobierno exitoso. Muchas veces lo llamamos exitoso solamente porque vemos las obras o nos hemos beneficiado de esa obra pública realizada y naturalmente nuestra visión de ese gobierno siempre será positiva. Y si no has recibido algún beneficio de esa misma obra, naturalmente lo ves desde el punto de vista negativo. En este caso, cuando hablamos de las promesas electorales, muchas veces se trata de una campaña que está prevista no solamente por el mismo candidato o los partidos que lo respaldan, sino también por las necesidades mayoritarias de la población del momento. Entonces allí podemos encontrar casos como el de Rómulo Betancourt, quien en su periodo de gobierno del año 59-64 cumple sobre todo la mayor promesa electoral que había hecho, que era precisamente no reelegirse, no hacer nada para quedarse en el cargo, no quedarse en el poder. O el presidente Luis Herrera Campins, cuya campaña, su eslogan sobre todo era, más que todo, Venezuela está hipotecada, Venezuela tiene muchos problemas, vamos a resolver algunos de ellos, y a pesar de no tener quizás el capital o los recursos o el presupuesto adecuado, pues trató de ajustarse lo más que pudo y ejecutó una gran cantidad de obras públicas, entre otras muchas que disfrutamos, como el Metro de Caracas o los mismos teatros Teresa Carreño y otros sistemas. Pues. Aunque también la opinión pública quedó siempre pensando que él era o había sido uno de los presidentes pues con una política menos efectiva, ¿no? Incluso con impactos en lo económico importantes que todavía hasta el sol de hoy se recuerdan. Pero cuando comparamos con el presente, en realidad se puede considerar más bien que está dentro de la lista de los que hizo algo. Claro, ciertamente el problema de él estuvo en que a pesar de la obra de gobierno, nos queda, por supuesto, el recuerdo del Viernes Negro, sí, inolvidable. Entonces, naturalmente, marcados. Eso quedó marcado para nosotros que lo vivimos, por supuesto, en lo que era ver a Venezuela anterior con el Está Barato Dame Dos, que la gente iba a Miami a comprar los estrenos de diciembre y ver que de pronto no solamente no es que no podías comprar los estrenos, sino que tenías que verdaderamente hacer un esfuerzo sobrehumano para comprar lo de diario, pues, ¿no? Entonces, es una situación que, por supuesto, lo marca también en lo que es el legado y la visión que la gente tiene. Con lo cual me lleva a preguntarle, profesor Aponte, ¿hasta qué punto lo económico definitivamente decide la opinión pública e incluso de la toma de decisiones, ¿no? Porque se puede a lo mejor hacer una gran gestión, pero si en lo económico por casualidad hay alguna marca, ¿no? Algo que particularmente nos haya frustrado y ha dado la sensación, obviamente, de precariedad, esa figura queda absolutamente cuestionada por siempre y rechazada y preferiblemente cambiada, aunque el sistema sea democrático. Ciertamente. Y lo contrario, entonces, si la economía funciona, aunque el sistema no sea democrático, la gente eso lo ignora mientras tenga el bolsillo lleno. Que es el caso de otras dos personas que no podemos dejar de nombrar cuando hablamos de gestión exitosa, como es Marcos Pérez Jiménez, la referencia del siglo XX, que estamos hablando de una dictadura bastante fuerte, pero donde la sensación y el recuerdo de la gente es, bueno, pero la mayoría de las obras públicas que vimos, cosas espectaculares que no existían antes, autopistas, teatros, la seguridad, seguridad en todas partes. Ajá. La seguridad física, que no era la seguridad, por supuesto, política, por ejemplo, exacto, no había libertad de expresión y todo aquel que se metiera con Marcos Pérez Jiménez, pues terminaba siempre perseguido. Pero la gente en general tenía seguridad, dormía con las puertas abiertas. Sí, y ciertamente hoy todavía hay abuelos y hay padres que lo conversamos mucho en clase, tienen la percepción de un excelente gobierno y prácticamente cualquier situación política, pues la disculpan, la perdonan, no pasó, no sucedió, sino que simplemente con aquella economía tan pujante, un dólar permanentemente en el mismo lugar, familias que podían invertir y podían comprar sus propias casas, evidentemente no hay mayor cuestionamiento a este gobierno. De hecho, un inciso, me acuerdo que siempre las frases además que he escuchado de personas que lo vivieron o que escucharon de sus padres, por supuesto, algún tipo de historia, ¿no? En primera persona, siempre refieren el, si no te metías con él,
vivías perfecto. Eso es correcto. Si no no te metías con el sistema o te oponías al sistema, te metes no le con el hacías general. oposición, no hacías política, tú podías vivir perfecto y gozar de todos esos beneficios que Sí, usted acaba señor. de mencionar, profesor. Pero eso es triste. Ciertamente, porque la visión entonces que tenemos es ¿cuándo es buen gobierno? Solamente cuando yo estoy beneficiado. Pareciera que ahí hay algo extraño, al menos, ¿no? Porque entonces no pensamos en la colectividad, en cada uno de los individuos de un país, que es, al final, el objetivo de todo buen gobierno. En ese sentido, llama la atención que uno de los hombres más ególatras que jamás ha sentado en el Palacio de Gobierno de Venezuela, como fue Antonio Guzmán Blanco, sus obras todavía perduren, todavía las admiramos aún más que prácticamente cualquier otro gobernante de la historia, ¿ok? De hecho, vamos a la Plaza Bolívar y yo recuerdo que fui con unos jóvenes este año en un paseo y ellos me preguntaban asombrados, pero profesor, ¿por qué tiene una marca como si la placa estuviera removida? Es que precisamente allí el general Guzmán Blanco había ordenado que se colocara el monumento, lo había construido él, no el pueblo venezolano, no la sociedad venezolana, él. Y aún así, pues los recuerdos de Guzmán Blanco son pues bastante grandes. La obra de gobierno de él no solamente tiene que ver con la civilización, desde alguna manera dicho, del país. Él convierte el país ya no solamente en una nación civil puramente dicha, sino que también transforma la visión del venezolano sobre sí mismo. El venezolano se maravilla porque ve paseos, porque puede ver a un jardín en su propia ciudad. Más cosmopolita. Exacto, puede ver un país distinto, puede ver calles de una ciudad distinta a la que estaban acostumbrados los venezolanos. Una calle llena de tierra, pues ahora la convierte él en un asfaltado. Y ese asfaltado ya llamó la atención. Y sobre todo la obra referida a la instrucción pública gratuita y obligatoria, que a veces somos un poco mezquinos, creo, los profesores de historia, porque como que limitamos a que solamente él lanzó el decreto. Pero 300 a 400 escuelas en el siglo XIX no es precisamente una cosa escasa. Es una obra que llegó a mucha población. ¿De una población de cuánto más o menos en ese momento? Estaríamos hablando de menos del 1.000.000 de personas, 600.000, 700.000 personas. Es muy significativo para la época. Claro, después podríamos cuestionar, sí, construyó estas escuelas, pero faltaban los maestros adecuados para estas escuelas. Entonces, bueno, la obra un poco por mitad en el primer gobierno del septenio, ya en el quinquenio invierte en encontrar esos maestros, formar esos maestros, y entonces las figuras de estos grandes docentes del siglo XIX, como Cecilio Acosta, entre otros, empieza a destacar en un país que ya empieza a ver otra visión del mundo, empieza a entrar en ese posible siglo XX con una visión más optimista del país, ¿no? ¿Que resultó en qué? También me gustaría revisar eso, porque siempre he insistido en darle referencia a la gente, en abrirle mundo a la gente, en la posibilidad de que siempre, hasta en el lugar más apartado, se eduque, se forme, se muestre lo bueno y lo malo, ¿no? Esas referencias que, bueno, que obviamente uno puede tomar como guía, no necesariamente aplicar igual, porque cada quien tiene su dinámica y su idiosincrasia, pero sí algo de lo que esas naciones, dentro de un marco democrático y respeto, pues van haciendo al punto de que le dan calidad de vida a una mayoría. Ahí la pregunta se la hago además como licenciado en filosofía. ¿Hasta qué punto impacta en una sociedad cuando se le educa de esa manera, al punto de crearle la conciencia para tomar mejores decisiones y protegerse ante potenciales caudillos, controladores, ¿no? Que buscan su beneficio y no el de la mayoría, obviamente, y una visión muy distante de lo que es el progreso real? Bueno, un pueblo formado, preparado, educado, es un pueblo que no va a tolerar autocracias, porque va a saber cuándo debe venerar o respetar al hombre o mujer que esté a cargo de cualquier puesto, independientemente sea un ministerio, una gobernación, una alcaldía, un cargo público, el que fuere, porque a veces también como que lo minimizamos solo al jefe del Estado o al ministro. No, es que también el funcionario público que está en un lugar atendiéndome es parte del Estado y representa a la nación. Si nosotros formamos, ¿okay?, a toda la sociedad, antropológicamente podemos lograr que ese ciudadano entienda que es un servidor público y por consiguiente puede tratar mucho mejor a los demás.
Una experiencia muy personal que tuve fue precisamente unos años que me tocó ser administrativo en lugar de ser docente. En esa época no había todavía culminado mis estudios de licenciatura en educación. Y me sorprendía cómo algunas personas quedaban estupefactas porque uno les decía, muy buenas tardes, si es tan amable, dígame qué necesita, cómo se encuentra, qué requiere. Y cuando uno lo atendía con aquella amabilidad, se sorprendían sobremanera. Y allí habla de que nos falta un trecho de trabajo muy importante para lograr que la gente comprenda que eso no es algo sobrenatural. Eso es el deber ser. Y ahí la pregunta, entonces, volviendo, por ejemplo, a los mandatarios, ¿cuál de todos reforzó, mencionaba a Antonio Guzmán Blanco, pero después, cuál puso sobre todo el resaltador en ese punto que es fundamental para todo lo demás, para que todo lo demás realmente funcione mejor, se desarrolle mejor, con mejor criterio? Pienso que allí hay como una especie de debate bastante amplio entre los historiadores, bien simpático. Allí podríamos hablar del general Isaías Medina Angarita, podríamos hablar del mismo Luis Herrera nuevamente, y podríamos hablar quizás hasta del mismo Rafael Caldera, ¿por qué no decirlo? Que son hombres que cada uno en su formación, cada uno en su rama de preparación personal, trataron de transmitir a la población todo lo que sabían, todo lo que aprendieron, todo lo que querían, y nombraron ministros interesantes en su época. Por supuesto, sería un poco mezquino que yo mencionara gobernantes posteriores, es decir, de nuestro siglo XXI, porque por supuesto estamos en la evaluación de nuestros gobernantes, como el presidente Chávez, el presidente Maduro, naturalmente estamos todavía en el ejercicio de su gobierno, y nombrarlos a ellos, pues sería o demasiado positivo o demasiado mezquino, porque estaría juzgando lo que se está pasando para bien o para mal. Y en ese sentido es de elegancia nombrar más bien a estas personas que están ya en la historia y ha transcurrido el legado. Suficiente tiempo exactamente para analizar ese legado. Sí, y de hecho ya para terminar, hablamos de infraestructura y economía. En una lista de 3, no sé si puedo pedirle de repente que podamos mencionar los 3 mejores en infraestructura, los que más aportaron. Bueno, ahí tendríamos que hablar, por supuesto, nos guste o no nos guste. Ahí hay que nombrarlo. Estaría Pérez Jiménez, estaría Guzmán Blanco, y habría un empate si vemos al sistema democrático como un todo, porque también hay que entender eso. Durante los 40 años de la democracia, ahora denominada punto fijista, la obra de gobierno era entendida como algo que no terminaba una persona, sino que era una obra de muchos. Ah, sí se entendió así, como una política de Estado más que de gobierno. Exactamente. Por ejemplo, el metro de Caracas fue una obra de gobierno, no tanto de solamente, perdón, una obra de Estado, no de gobierno. Yeah. Igual que lo que pasó con el doctor Arnoldo Gabaldón, que prácticamente es responsable de que estemos aquí vivos. Y en la historia prácticamente no lo mencionamos, que es el director de todo el programa de malariología. Trabajó con López Contreras, con Medina Angarita, con la dictadura de Pérez Jiménez, trabajó con Betancourt, trabajó con Leoni, o sea, eso es una obra de Estado. Claro, obviamente. Él en sí mismo, así es. Correcto. Y en cuanto a economía, los 3 primeros. Bueno, en economía está muy difícil, ciertamente. Hemos dado tumba. Esa sí fue una pregunta difícil. Porque, Tiempo. Consulta a un amigo. Está difícil, ¿por qué? Porque desde el punto de vista económico, nuestra percepción de la economía varía un poco de acuerdo a cómo lo vemos. De nuevo, ahí habría que nombrar que la percepción general es que el gobierno de Pérez Jiménez fue muy positivo. Habría que nombrar que el mismo gobierno larguísimo del benemérito Juan Vicente Gómez tiene alguna relevancia, más allá de que quizás no lo veamos positivamente hoy, ¿no? Y tendríamos que nombrar los primeros años de la democracia, quizá Betancourt y Leoni, más que los posteriores, donde empieza a haber esta fluctuación del precio del barril de petróleo que naturalmente afecta a la obra pública del gobierno y, por supuesto, todo lo que es la economía. Y cuando los intentos de Carlos Andrés de rectificar lo que hizo mal en el primero, no lo dejaron. No. Incómodo, un gentío. Sí, fue incómodo para él. Y ahí fue cuando dijeron, se va. Vamos a buscar la manera de sacar hasta su propia gente, ¿no? Sí, ciertamente. Un presidente que fue destituido precisamente con los votos de su partido. Porque estaba además, era disruptivo su segundo periodo, a lo que era el status quo, esas élites político-económicas sociales. Claro, porque él cambia la perspectiva. Jaime Lucinchi había gobernado solo con Acción Democrática, prácticamente sus ministros eran todos del partido. Carlos Andrés toma la decisión de nombrar solamente ministros preparados académicamente y su partido nunca lo entendió positivamente así. Entonces,
sus intentos realmente nunca fueron entendidos. A ese Nunca, propósito hay no. un documental buenísimo, Buenísimo. CAP 2 Intentos. Sí. Sus ministros hablan, comentan todo lo que ellos vivieron y cómo entienden ahora a posteriori la obra de Sí, de gobierno. Oteiza, buenísimo, tienen Sí, que verlo, además un muy buen recuento, pero por cierto, ya para terminar, esa misma ¿Cómo no? élite que se sintió amenazada por el mismo Pérez dentro de su partido, élite Sí. política, económica y social es la que termina además también sirviendo un poco, ¿no? Exactamente. A este sistema, al inicio. Sí, eso es correcto, Claro. ciertamente. Bueno, así es la historia, va y viene y al final Bueno, la historia es dinámica. es dinámica, Eso es pero a así. veces es muy largo también los Sí. periodos para el tiempo de vida. Sí, Entonces hay algunos que lamentablemente no ven ni los cambios. sí, no observamos, no apreciamos el cambio y esa es la otra particularidad, que nos parece que la historia se mueve en un solo sentido y resulta que la historia tiene muchos sentidos. Ujú. Eso es Pero sí se pueden establecer. Esta entrevista está interesantísima. De hecho, aquí Paola me ha hecho señas porque es que teníamos contemplado también otra conversación que creo que va a quedar para después, porque yo no quiero desaprovechar esta conversación tan interesante de verdad con el profesor Aponte. Para aquellos que recién están sintonizando, Fernando Aponte es abogado egresado de la UCB, licenciado en Filosofía de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, docente de la Universidad Católica Andrés Bello. Lo que me quedan son 5 minutos para despedir esta hora y muchas preguntas por hacerle al profesor Uy. sobre esos gobiernos que, bueno, que dejaron, los legados, además sobre todo los que están considerados por la mayoría en esa opinión pública quedaron como los gobiernos más exitosos dentro de lo que bien dice y explica nuestro invitado, lo relativo que es el término, ¿no? De acuerdo a la percepción que cada quien tiene, incluso cómo concibe el éxito y lo que fue su propia experiencia de vida en cada una de esas gestiones. Entonces, muy relativo todo. Sí. Pero sin duda, si uno se va a las estadísticas, al final se puede concluir ciertas cosas en esos temas relevantes como economía, infraestructura, ¿correcto? Claro, ciertamente eso es positivo. Ahora, en cuanto a gestión, para entender también, profesor, y para cerrar, uno siempre habla de que algunos cambios toman mucho tiempo, pero cuando se mantienen, además son políticas de Estado, pues se van viviendo de generación en generación, se van sintiendo sus beneficios de generación en generación. En el caso como estamos hoy en Venezuela, que incluso algunos llegan a decir que estamos prácticamente en cero o en menos uno. ¿Cuánto tiempo puede tomar, y de acuerdo a las generaciones, por ejemplo, la etapa de la generación, los baby boomers, los X o los millennials, los centennials, si llegara a haber cambios, más o menos en qué periodo uno puede empezar a sentir o percibir que realmente hay un cambio por una gestión pública eficiente? Bueno, ahí depende de una característica fundamental del pueblo venezolano que siempre le ha causado algo de risa a los estudiosos, porque dicen, es que el venezolano olvida muy rápido. ¿Cómo es eso de que olvida muy rápido? Bueno, hoy te pasa esto y mañana ni se acuerda, Ujú. ¿no? Yo, por ejemplo, he visto, que yo recuerdo cuando era niño, había unas misiones parecidas a lo que son las misiones sociales del gobierno, Actual. tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro, y habían algo similar, pero la gente decía, no, pero aquí es primera vez que estamos recibiendo artículos de comida. Bueno, pero ¿y qué cree usted que era Mercifrica? Pues Mercifrica era un mercado similar, ojo, similar, no idéntico, por supuesto, era otra forma de financiarse, era otra forma de pagarse, otro tipo de productos, naturalmente es distinto, son épocas diferentes, y por supuesto la intención quizá era distinta. Y la Mercifrica comunicación fue también más puntual, distinta. quizás, ¿no? La Sí. comunicación, porque si hay una cosa que ha tenido Ujú. este periodo es una comunicación efectiva en cuanto a que a la gente le gusta y los términos quedan, calan, Exacto, venden, se lo compran, aunque no exactamente. resulten. Sí, resulte o no Pero al resulte, final la pero gente queda hay con las misiones creyendo Claro. que sin duda son misiones. Claro. Y hay personas que están siendo beneficiadas, ¿cómo decir que Ujú. no? Hay personas que están recibiendo ese beneficio y ciertamente ven una mejoría en su calidad de vida, que eso también es importante porque a veces también lo minimizamos un poco. A calidad de vida solamente es tener mucho dinero, tener una buena casa o tener solamente esto. Y no se trata solamente de ese tema, también se trata del día a día, de la tranquilidad del día a día. Pero un poco en ese aspecto Pero la tranquilidad del día a del día, tiempo, profesor, realmente se logra mejor con claro, una vida estable, sólida, supuesto. con un trabajo, una fuente de ingreso fija. no, claro, naturalmente, Claro. que negarlo. Con certidumbre, no Claro, incertidumbre, claro. porque eso de que te estén dando para tener el día a día, eso no es vida. Ah, Para no, mí por eso no es supuesto. calidad de vida. Por supuesto que no. El detalle es que por eso tenemos que trabajar precisamente para lograr que las personas a diario puedan entender qué es lo que eso realmente significa. Ujú. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo podríamos tardar en lograr una Venezuela más estable, una Venezuela con mejor calidad de vida para todos? Pues la verdad es que no es una cosa tan prolongada. Yo estimo unos 5 a 10 años. ¿Ok? Y no estamos hablando simplemente de cambiar al ciudadano que ocupe el Palacio de Miraflores o al político. No se trata solamente de ese tema. Se trata de un cambio a nivel social. Nosotros Ujú. como sociedad tenemos que entender
que debemos mejorar y debemos cambiar. ¿Y qué significa cambiar? Bueno, si tú estás cruzando la calle, hijo, por el amor de Dios, hay un rayado y hay un semáforo. Cruza la calle por donde vas. ¿Y cómo haría usted esa campaña? Ah, Porque yo estoy en esa interesante. campaña hace rato, pero a veces siento que quedaron en el mar. Aunque hay Interesante. personas que están también igual No, sí llega. y al final sí llega, aunque sea un almita, un alma, y es un agente replicador y así vamos muchos haciendo eso. Sí Pero llega. ¿cómo sería más efectiva? Porque para mí tendría que tapizarse todo el país con una campaña de valores, que donde vayamos más bien el que se comporte mal sea ¿sabes? Como bueno, eso, el elemento negativo que todo el mundo voltea a ver y diga, por alguna razón tú ya no estás siendo Un armónico. poco al estilo que tenía Renio Tolina. Es un poco ese estilo. Porque precisamente algo que tenían era eso, ¿no? Yo pienso que coincido con usted en que ciertamente deberíamos tener ese tipo de campañas, que en todas partes todos tuviéramos el mismo discurso. ¿Cómo se logró la cultura metro? La cultura metro yo la recuerdo desde que era un niño. Sí, uno ¿ok? entraba y era otra cosa. Y entonces uno entraba al metro y estamos en otro país. La gente inmediatamente tomaba la Ujú. escalera por el lado derecho. Nadie te tomaba el pasamanos del lado izquierdo, sino que la gente subía por allí. A la gente era incapaz de arrojar un papel en el suelo, de siquiera mirar la pared para rayar. Eso era incapaz la gente. Yo a veces le muestro a mis estudiantes el libro del metro recién fundado y me dicen, profesor, ese libro no es de aquí. Hágame el favor, me está engañando. Ese libro no es de aquí. Sí. Pero sí es, claro que sí. ¿Y por qué no? Los venezolanos somos capaces de eso y de más. Sí, pero ahí también, aparte de esa cultura que se instaló, había control, que es Por otra supuesto. mezcla. Creo que tenemos que hacer una segunda parte, profesor. Es más, cuidado si lo invito Bueno. a que sea parte de este programa, si usted tiene el tiempo y hagamos un segmento aunque sea cada 15 días para repasar un poco de todo esto que es tan Caramba, qué importante. compromiso. Qué compromiso, yo sé, de verdad. Bueno, para mí me encanta. Cuando yo veo, tengo un invitado que siento que le puede aportar a la audiencia, preferiblemente de verdad, en la medida de lo posible, si la persona tiene el tiempo, pues me encantaría poder con frecuencia conversar sobre esto que considero son esenciales para el verdadero desarrollo del país. Fernando Aponte, abogado egresado de la UCB, licenciado en Filosofía de la Universidad Católica Santa Rosa de Lima, docente de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy hablando de los gobiernos, las gestiones, buenas, no tan buenas, etcétera, aquellas que marcaron por una razón u otra, pero bueno, en fin, el legado. Esas promesas verdaderamente cumplidas de algunos, aunque no eran precisamente sistemas democráticos, pero están en la psiquis de muchos como buenas gestiones. Y sí, por algunos resultados que sin duda se agradecen porque hasta el sol de hoy los disfrutamos. Gracias por Sí, haber señor. estado con nosotros, profesor, una Muy vez amable. más. Y me Muchas toca gracias. cerrar el programa, no, perdón, la primera hora. Ya me quiero ir. No, mentira, no te asustes, Gibran. Ya venimos para la segunda hora nacional y con Diván. Hoy vamos a tener a Porfi Balúa.